Buen día. Hoy día 31 de julio del año 2023 vamos a dar inicio a las audiencias y vamos a empezar con el incidente 151 del expediente 33-2018. A ver, señorita asistente, dé cuenta de la acreditación de las partes que han concurrido a esta audiencia virtual. Buenos días, señor presidente de la sala, jueces superiores y miembros de la sala partes procesales. Daré cuenta de la asistencia efecto de la acreditación. Por el Ministerio Público se encuentra conectada la fiscal Nuri Marisol Fernández Risco, fiscal adjunta superior con competencia nacional en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios relacionados con investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En defensa, el señor Mario Américo Mendoza Díaz se encuentra conectada la abogada Cintia del Carmen Yaneli Bravo y asimismo se encuentra conectado el investigado Mario Américo Mendoza Díaz. Es cuanto debo dar cuenta, señor presidente, de todo el debate. Muy bien, la fiscalía, ¿alguna aclaración a la acreditación? Es conforme, señor presidente. Muchas gracias. La defensa. Conforme, doctor. Muy bien. A ver, seguimos. Señorita, ¿hay despacho? No hay razón de un escrito, señor presidente del debate. Muy bien. ¿La fiscalía va a insistir en el recurso? Así es, señor presidente. A ver. Es objeto de apelación la resolución 6 de febrero de este año, que resolvió declarar fundado en parte la solicitud de reexamen del levantamiento del secreto de las comunicaciones, planteado por la defensa del investigado Mario Mendoza Díaz. En consecuencia, se dispuso que en la brevedad posible el Ministerio Público cumpla con elaborar un informe del resultado respecto al levantamiento del secreto de las comunicaciones en el extremo de registro de comunicaciones en tiempo histórico. A ver, como ya la fiscal dijo que va a insistir, primero, señora fiscal, queremos que nos aclare. ¿Cuál es su pretensión? Sí, sí, señora. El recurso dice revocatoria, pero los argumentos son para una nulidad y eso quisiéramos que nos aclare porque eso no podemos hacer, esa tarea no podemos hacerlo los jueces. Sí, señor magistrado. La pretensión concreta es que se declare nula esta resolución, dado que se ha incidido en una motivación aparente de parte del ATCU en esta resolución recurrida, al haber establecido una obligación al Ministerio Público, como es la referida a la elaboración de informe de resultados, aun cuando ni en el Código Procesal Penal, en su artículo 231, como tampoco en el Protocolo de Actuación Conjunta, aprobado el año 2014, se establece este lineamiento en el marco, pues, de la ejecución de medida de levantamiento del secreto de comunicaciones. Entonces, en este acto usted va por la nulidad. ¿Y alguna razón por qué vino por la revocatoria? Bueno, en el recurso sí, en efecto, se planteó el petitorio, ¿no?, por la revocatoria. Sin embargo, se advierte, pues, que el glosado de los argumentos, en efecto, están orientados a que se produzca, que se decrete una nulidad de esta resolución, ¿no? Bien. Bien, entonces sí se va a tener como pretensión del Ministerio Público la nulidad, porque eso cae de los argumentos que ha expuesto en su escrito, dejando de lado la pretensión revocatoria. Así es, señor presidente. Un solo agravio: inobservancia a la debida motivación de las resoluciones judiciales, faltando al principio de exhaustividad, a la coherencia, entre otros fundamentos. Bueno, a ver, 7 minutos para que sustente oralmente su recurso impugnatorio. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Bien, hoy el Ministerio Público, señores jueces superiores, señor presidente, acude ante vuestra judicatura colegiada con el propósito de exponer nuestro recurso de apelación contra esta resolución número 6, emitida el 13 de febrero del año en curso. Esta resolución recurrida ha declarado fundada en parte la pretensión de la defensa del señor Mario Américo Mendoza Díaz en relación a que se elabore un informe de resultados en el marco del registro de comunicaciones históricas decretadas por las resoluciones autoritativas del año 2018,
del 6 de abril del 2018, que es la resolución 1, en la cual se decretó, se autorizó la interceptación telefónica en tiempo real, así como el de comunicaciones históricas. Esta resolución que fue aclarada en cuanto a su espacio temporal, el 15 de junio del 2021, ¿no? Mediante la resolución número 15. Bien, señores jueces superiores, el Ministerio Público aprecia o sostiene en este recurso lo siguiente. La defensa requería ante el juez que se establezca la obligación del que el Ministerio Público, en relación a este reporte de comunicaciones históricas, deba elaborar un informe de resultados, citando el protocolo de actuación conjunta, ¿no?, que establece pues 3 procedimientos de ese tipo de intervenciones telefónicas, ¿no?, que una es la interceptación en tiempo real, la otra de comunicaciones históricos y la otra referida a comunicaciones postales y similares. En ese entendido, el ADCUO, en su resolución, en el numeral 4.3, tercer párrafo de la resolución recurrida, trajo a colación un argumento emitido por la Sala Penal Especial en cuanto a una petición formulada por el señor Guido Águila Grados en relación a, bajo el mecanismo del reexamen judicial. Entonces, cita el ADCUO esta resolución, este argumento, solamente lo cita sin mayor análisis en el caso concreto. Aun cuando se realiza la réplica de parte del Ministerio Público ante la pretensión de la abogada, se indicó que los 2 casos tenían una circunstancia diferente. En el caso del señor Águila Grados, se trataba el levantamiento de secreto de comunicaciones tuvo un propósito concreto, establecer la geolocalización, ¿no?, para poder determinar si es que este investigado tuvo o no reuniones con miembros de la Corte Superior de Justicia del Callao. En el caso concreto, en este levantamiento, donde el afectado es el señor Mario Américo Mendoza Díaz, el propósito de la medida era determinar las interceptaciones telefónicas y el registro histórico, así como la titularidad. Esta finalidad en esta medida se cumplió al verificarse que el número de abonado que era usuario el afectado, el 997599860, tenía como titular a la empresa Alpaca Color SAC y a la señora Paola Mendoza Serrano. Es así que con diligencias fiscales para identificar el titular y usuario de esta línea telefónica, se pudo determinar y establecer que el usuario era el señor Mario Américo Mendoza Díaz. Entonces, cumpliéndose así la finalidad. Pero como vemos, tenían 2 propósitos diferentes estas medidas. No obstante ello, tampoco se ha precisado en esta resolución el argumento para, en todo caso, desacreditar esta pretensión que se indicó en la réplica de parte del Ministerio Público. Ahora, en concreto, señores magistrados, de acuerdo a lo que establece el numeral 3 del artículo 231 del Código Procesal Penal, indica que una vez ejecutada la medida, el Ministerio Público pondrá a conocimiento de la parte afectada de todo lo actuado en el marco de esta medida. Y eso es lo que ha ocurrido en el presente caso, señores jueces. Señora fiscal, disculpe que intervenga, pero usted me está dando razones para revocar. Y usted ha dicho que no va por la revocatoria, sino por la nulidad. Y aquí queremos argumentos. ¿Por qué la resolución está mal? ¿Qué argumento falta? ¿Qué no ha respondido? Eso quisiéramos saber. Bien, señor presidente, voy a ser concreta en relación al pedido. En efecto, nosotros postulamos la nulidad de esta resolución, señores jueces, dado que solamente se ha citado el ADCUO no ha realizado mayor análisis en relación al caso concreto. Solamente ha traído a colación por remisión el argumento invocado por la Sala Penal Especial para resolver una petición de parte del ex consejero Guido Águila Grados. En el caso en concreto, no se ha indicado, ¿no?, en qué lineamiento del protocolo de actuación conjunta o en algún artículo de la normativa procesal penal vigente establece como una exigencia que el Ministerio Público deba elaborar el informe de resultados. Eso es ese es el estudio y análisis que ha omitido el señor juez en la resolución recurrida.
si nos remitimos al argumento que hace, solamente cita textual, ¿no? El argumento esbozado por la Sala Penal Especial, sin realizar mayor análisis de los dos, tanto de la normativa procesal penal como del protocolo de actuación conjunta, que en ninguno de los dos dispositivos establece esta exigencia. En ese sentido, señores jueces superiores, es que el Ministerio Público verifica que se produce un agravio de parte con esta resolución recurrida, ¿no? Al establecerse una obligación que la norma no lo prevé, no lo establece, ¿no? Es más, ya en relación a este mecanismo de reexamen judicial, en la apelación 207-2022 también se ha establecido de manera taxativa cuáles son los presupuestos en los que procede el reexamen, ¿no? Que solamente es para verificar, ¿no?, la legalidad de la ejecución de la medida, que se haya otorgado que la información, ¿no?, proveniente de esta medida se haya dado en el plazo indicado en la resolución autoritativa, ¿no?, contra la persona afectada, contra el número de abonado afectado, y que no haya existido ninguna extralimitación a esto. Y esto ha ocurrido en el presente caso, pero eso tampoco fue materia de análisis en esta resolución recurrida, generándose así el agravio al Ministerio Público, dado que se nos establece una exigencia que no se encuentra prevista en la normativa procesal penal. Es en ese sentido, señores jueces superiores, que el Ministerio Público solicita que esta resolución sea declarada nula por existir una motivación deficiente y solamente haber traído a colación por remisión un argumento de la Sala Penal Especial sin realizar mayor análisis del caso en concreto. Para evitar preguntas futuras, usted sabe que cualquier resolución no podemos declararla nula. Para eso la Corte Suprema, la doctrina señala de que tiene que haber trascendencia. A ver, hablemos de trascendencia. ¿En qué trasciende la nulidad que solicita? A ver. Señor presidente, esta nulidad trasciende en que la resolución que se emita en el marco de esta apelación va a dejar sentados lineamientos para casos posteriores, ¿no? En el cual se le va a, si se va a establecer como un lineamiento, una exigencia, una obligación al Ministerio Público, ¿no?, para casos que en adelante deba elaborarse un informe de resultados. En el caso de comunicaciones históricas, o quizás más adelante también se haga esa exigencia en el caso de interceptaciones en tiempo real. Esa va a ser la trascendencia que se va a tener para futuro, ¿no?, como obligación para el Ministerio Público, aun cuando esta no tiene una previsión normativa. Pero usted está refiriendo a casos futuros, pero en este caso, pues, en este caso en concreto. En este caso en concreto, lo trascendente es que se nos está exigiendo elaborar un informe de resultados en relación a comunicaciones históricas cuando no es una exigencia, dado que ya se le ha puesto a conocimiento el íntegro de las actuaciones provenientes en el marco de esta medida al afectado Mendoza Díaz. Bueno, ya concluye, a ver, ¿cuál es su pretensión entonces? En ese sentido, señor presidente, la pretensión es que se declare la nulidad de esta resolución, ¿no?, y se establezca, pues, se declare la nulidad en el sentido de que no se ha establecido de parte de la CUO los motivos por los cuales declara fundada en parte, indicando de que se debe elaborar un informe de resultados en el marco de estas medidas de comunicaciones históricas. Bien, la defensa, 7 minutos, lo escuchamos. Muchas gracias, señores magistrados. Buenos días. Los argumentos de la defensa también van a ser breves. En primer lugar, señor magistrado, hemos escuchado los fundamentos del Ministerio Público decir que la resolución de la CUO está indebidamente fundamentada, o al menos en eso sustentaron su recurso, pero no hemos escuchado que en efecto se establezca por qué el magistrado no ha sustentado debidamente su decisión. Y esta defensa considera que los vicios o defectos de motivación esgrimidos en el recurso impugnatorio del Ministerio Público no se configuran en el presente caso. Se nos ha dicho, señores magistrados, que el reexamen judicial tiene como finalidad verificar la legalidad de la medida, pero la norma procesal, el artículo 231, inciso 3,
que establece lo referido a este procedimiento, establece claramente que una vez ejecutada esta medida, ¿no?, se debe poner en conocimiento del afectado lo actuado. ¿Para qué? Para que él pueda instar el reexamen judicial de la misma. ¿Y qué puede instar el imputado, el afectado con esta medida en el reexamen judicial? Lo dice la norma, en los resultados de la misma. Por eso dice, la audiencia judicial de reexamen tiene por finalidad verificar los resultados de la medida de intervención de las comunicaciones, en el caso de mi patrocinado, para que el afectado pueda hacer valer sus derechos. Es decir, hay una finalidad establecida en la norma y ratificada por la Corte Suprema en diferentes pronunciamientos de que la audiencia de reexamen judicial tiene por finalidad verificar los resultados de esta medida. Entonces, en ese orden de ideas, en esta norma ratificada en diferentes resoluciones judiciales emitidas por la Corte Suprema, una de ellas la citada por el magistrado Akuo en su resolución, no es cierto tampoco lo que dice la señorita fiscal de que no existe norma que obligue al Ministerio Público a realizar este informe de resultados sobre la intervención de comunicaciones en tiempo histórico como lo ha dispuesto el juez. Por el contrario, señores magistrados, si uno revisa el protocolo de actuación conjunta de intervención o grabación de registros de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, podrá ver que en efecto hay una diferenciación de tratamiento entre la intervención de comunicaciones en tiempo real, a las cuales también fue sometido mi defendido, pero hay una diferencia que establecida por el propio protocolo cuando la intervención de las comunicaciones lo es respecto a comunicaciones en tiempo histórico. Mi defendido fue sometido a esta medida por comunicaciones del 6 de octubre del 2017 al 6 de abril del 2018. El protocolo de actuación conjunta es claro. En el punto B, inciso 4, dice que el fiscal recolector, es decir, aquel fiscal que se encarga, que ha solicitado y que ha obtenido la autorización judicial para una intervención de registro de comunicaciones en tiempo histórico, la norma lo establece, el fiscal recolector, con el apoyo del pesquisa del efectivo policial a cargo, procederá al análisis de los reportes y a la formulación del informe respectivo. ¿Qué informe? El informe sobre los resultados de esa medida. El informe sobre los resultados de esa medida que precisamente es el que va a ser objeto de un reexamen judicial en la audiencia correspondiente. Es precisamente por este tratamiento específico que existe en la norma, no como dice la señorita fiscal que no existe y que es una obligación que el juzgado les ha impuesto sin que la normativa procesal la prevea expresamente. Es por esta razón que el magistrado Akuo ha adoptado no solamente la pretensión de la defensa del imputado, ha adoptado la normativa, artículo 231, inciso 3 del Código Procesal Penal, inciso B, punto 4 del protocolo de actuación conjunta en lo que se refiere a la intervención de comunicaciones. Y por último, ha adoptado la línea jurisprudencial establecida por la Corte Suprema respecto a estos asuntos, porque no es que esto lo dice el Ministerio Público en su recurso, no lo ha dicho en esta audiencia, el Ministerio Público dice, no es jurisprudencia vinculante, pero nosotros, señores magistrados, sabemos que no necesitamos que un precedente jurisprudencial sea vinculante, sino que desarrolle una línea o esboce una línea de interpretación que pueda ser seguida por los jueces de la República, como ha ocurrido con la resolución de la CUO del 13 de febrero del presente año, del 2023. ¿Por qué, señores magistrados? Porque vemos que este precedente establecido, no precedente, esta interpretación establecida en el expediente 4-2018, incidente 6, por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en la cual le ordena al fiscal que ha recolectado los registros de comunicaciones, que ha obtenido esta autorización judicial, le ordena realizar el informe de resultados sobre el registro de comunicaciones en tiempo histórico, y sí le dice cómo hacerlo, ¿no? Le dice que se van a analizar estos resultados y conforme a los parámetros de la misma se elaborará el informe. Entonces, esta línea jurisprudencial la ha seguido la Corte Suprema, la Sala Penal Especial, en el expediente 4-2018, inciso 13, incidente 13. Es decir, no es una interpretación aislada la obligación del fiscal de realizar este informe de resultados sobre el reporte de comunicaciones en tiempo objeto de alguna de estas medidas. Porque precisamente citábamos esto o invocábamos esto, porque el Ministerio Público ha dicho en su recurso
de que no se le ha dicho cómo hacer este informe, de que no se sabe cómo hacer este informe. Esto es incorrecto. La Corte Suprema, en la interpretación jurisprudencial que ha seguido el ACUO, lo dice expresamente, ¿no? Esto de hacer un informe sobre los resultados de la medida, que es el que va a ser finalmente objeto de un reexamen judicial para garantizar los derechos del imputado, para valorar y poder analizar si estos resultados son o no acordes con el objeto de la investigación, lo dice la Corte Suprema, es labor del titular de la acción penal, no del investigado, no de la persona que ha sido sometida a esta intervención de las comunicaciones. Y dice además en esta interpretación jurisprudencial cómo hacerse. Se dice, se debe analizar la información recabada y posteriormente emitir un informe en el cual se expongan los resultados de dicha medida respecto al objeto de la investigación. Esto último es lo que no ha cumplido el Ministerio Público, existiendo una obligación legal que lo obliga a ello y existiendo una línea jurisprudencial que establece que este informe debe emitirse. Porque con esto concluyo, señor magistrado, la Fiscalía lo que ha dicho en su recurso impugnatorio es que lo único que tendría que hacer en el informe sería emitir lo mismo que la empresa telefónica, la empresa Claro ya le había dicho que nos han puesto en conocimiento. Señores magistrados, cumplir con la elaboración del informe conforme lo ordenó el juzgado hubiera tardado menos tiempo que este incidente de apelación, que lo único que ha hecho ha sido dilatar el trámite de proceso, en base a que el Ministerio Público no quiere cumplir una obligación a la que se encuentra legalmente establecido, conforme lo ha reconocido el ACUO, en estricta aplicación de la legislación procesal y en estricto seguimiento de la línea jurisprudencial ya establecida por la Corte Suprema en casos como el presente. Por esa razón, esta defensa solicita a vuestra ilustre sala se sirva a confirmar la resolución recurrida en el extremo en el que ha sido impugnado por el Ministerio Público, en que fue declarado fundado por el juez. Bien, la Fiscalía, 3 minutos. Pero quisiéramos saber, para evitar también las preguntas después, que se refiera a que en qué perjudica la investigación o a las facultades del Ministerio Público hacer el informe que ha dispuesto el juez. Le escuchamos, señora fiscal. Sí, señor presidente. El perjuicio a la investigación es que se está estableciendo, se está imponiendo una obligación al Ministerio Público cuando esto no está preceptuado, ¿no? Si bien ha señalado la defensa de que este procedimiento de la ejecución de la medida en relación a comunicaciones históricas estaría establecido en el protocolo de actuación conjunta, hay que señalar, señor presidente, de que en este caso, para este registro de comunicaciones históricas, no existía un fiscal recolector. Por lo tanto, no podía existir la necesidad de elaborar un informe de resultados, ¿no? Dado que eran comunicaciones históricas. Entonces, en el presente caso se está imponiendo al Ministerio Público una obligación que no está preceptuada en el dispositivo normativo, ni en el Código Procesal Penal ni en este protocolo de actuación conjunta. Ahora bien, también hay que señalar, señor presidente, que en atención, dado que el ACU en la recurrida había citado, ¿no?, este pronunciamiento de la Sala Penal Especial, el despacho supraprovincial ofició a la Fiscalía Suprema para conocer cómo es que habían dado cumplimiento a este mandato judicial. Y en efecto, la respuesta fue con un oficio en el cual hacían notar, como ya lo ha dicho también la defensa, de que el informe al cual le han dado una denominación de informe de resultados tenía como contenido la misma información que ahora el señor Mario Américo Mendoza Díaz ya ha tenido recepción del íntegro de la documentación. Las cartas de telefonía, ¿no?, el listado de llamadas, y en ese caso se hicieron actas de extracción y procesamiento. En el presente caso no se ha realizado, ¿no? Pero sería la misma información si es que se decretara la imposición de que el Ministerio Público elabore un informe de resultados, sería la misma información de la cual el afectado íntegramente ya conoce y ha recepcionado. 3 minutos para dúplica. Sí, señor magistrado, no, brevemente. En este caso, y como lo establece el protocolo ya he previamente invocado, ¿no?, de actuación conjunta en lo que se refiere a las aplicaciones de la revisión de las mismas, se habla de fiscal responsable de la investigación y también se habla de fiscal recolector, es cierto, pero en el caso en cuestión es la propia fiscalía a cargo de la investigación la que se encargó de la recolección de estos
de estas actas de comunicación. Porque no podemos decir que un proceso en el cual se levanta la información del secreto de las comunicaciones de un investigado no tenga un fiscal a cargo. Por el contrario, y en el caso en concreto, en efecto, la fiscalía a cargo de la investigación es la que ha recolectado estos registros de comunicación, estos reportes de comunicación. Entonces sí tenemos un fiscal recolector que lo hizo en conjunto con la policía. Por tanto, nos encontramos plenamente en el supuesto normativo del punto 4 del inciso B del protocolo de actuación de la recolección de registros, en este caso históricos. Y lo único que nosotros hemos solicitado y que la ACU ha reconocido es que esta obligación legal existe. ¿Y existe para qué? Para garantizar los derechos del imputado, para permitirle hacer un reexamen de la medida de intervención del secreto de las comunicaciones, en este caso en tiempo histórico, a las que fue sometida mi patrocinado. No es correcto decir que esto se cumple únicamente con recurrir a los reportes de la empresa Claro. La Corte Suprema, cuando declara fundado este procedimiento, cuando lo establece, dice expresamente que el trabajo de la Fiscalía como titular de la acción penal es analizar la información recabada en los reportes de comunicación históricos y sobre la base de ellos emitir un informe sobre los resultados. Es precisamente el informe sobre estos resultados el que debe ser objeto de la audiencia de control regulada en el artículo 231, inciso 3 del Código Procesal Penal, razón por la cual esta defensa se condice, está conforme con la resolución de la CUO, porque en efecto está destinada a garantizar los derechos fundamentales de mi defendido que ha sido sometido a esta medida y que le va a permitir, en efecto, con el informe de resultados de estos registros en tiempo histórico, en cumplimiento del protocolo que regula su ejecución y en cumplimiento del que establece el Código Procesal Penal, alegar sus derechos en la respectiva audiencia de control a la que se vería sometido nuevamente en caso el Ministerio Público cumpla con la obligación legal a la que está obligado, ¿verdad? Y lo dice así la Corte Suprema. Subsanado ese defecto por el Ministerio Público, emitido el informe sobre los resultados, el investigado sometido a esta medida podrá ejercer los derechos que correspondan en la audiencia correspondiente de reexamen, por lo cual nuevamente nos reiteramos en solicitar a vuestra ilustre sala confirme la resolución impugnada. Muy bien, por mi parte ya no tengo preguntas. Doctor Enrique, ¿alguna pregunta? Sí, disculpe, sí, señor presidente. Ya. A la defensa. A ver, señorita abogada, el supuesto normativo del 231 es para intercomunicación de registros históricos, intervención de resultados de registros históricos de comunicación o para intervención en tiempo real. Señor magistrado, lo que nosotros hemos verificado de la aplicación de esta norma es que no lo diferencia. El artículo 231, inciso 3, no diferencia entre ambos supuestos. Simplemente habla de la posibilidad de reexamen judicial cuando una persona ha sido sometida al levantamiento del secreto de sus comunicaciones. Quien diferencia el tratamiento de ambas es precisamente el protocolo de actuación conjunta, perdónenme, lo tengo aquí, el protocolo de actuación conjunta de intervención o grabación de registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación. En el apartado A de este protocolo está el tratamiento para el el tema registro es, de comunicaciones en tiempo real. Muchas gracias, el tema es muy concreto. Para ustedes es lo mismo, o sea, el 231 regula los dos supuestos, el registro histórico como el registro en tiempo real. Por supuesto, porque simplemente regula la obligación del Ministerio Público de poner en conocimiento de quien ha sido sometido a estas medidas los resultados de la misma. El tratamiento de ambas lo diferencia el protocolo. El inciso 2 del 231 establece que va a haber un tema de control, de registro, grabación y transcripción. ¿Estamos hablando de una intervención en tiempo real o estamos hablando de una intervención en tiempo histórico? En este caso, señor magistrado, en el inciso 2 entendemos que se refiere al tiempo real, ¿no? Por algo habla de un protocolo de grabarlas, guardar las grabaciones. Bien. A ver, el inciso 1 del 231 regula la intervención en tiempo histórico o la intervención en tiempo real. Yo entendería, doctor, que es lo mismo, ¿no? Es decir,
Aquí no solamente habla de que la información del registro del levantamiento de secretos de comunicaciones deberá ser debidamente grabado, ¿no? Y lo que se debe hacer luego, que es el procedimiento destinado a que haya finalmente un control de la misma, ¿no? ¿Quién levanta acta de registro y control? La policía. Entonces, se supone que el acta contiene un hecho, la transcripción de un hecho, de un acto de investigación. La transcripción de una comunicación, en efecto. Correcto. Entonces, estamos viendo que es una intervención en tiempo real o es un reporte histórico. En tiempo real. Entonces, el inciso 1 en tiempo real, el inciso 2 en tiempo real. El inciso 3. ¿No? El inciso 3 es neutro. El inciso 4 indica que se debe comunicar, ¿no? O pueden hacer las facultades. El inciso 5 es sobre la ejecución. El inciso 5 sobre la ejecución es sobre un registro histórico o un registro en tiempo real. A ver, doctor, creo que no se me entendió bien. El inciso 1 yo creo que regula ambos tipos de registros, porque nos habla de la forma en la que los mismos serán recolectados y registrados. Hay, el inciso 2 también habla de recolección, comunicaciones, se dejará constancia en el acta, las grabaciones. No, también el inciso 2 sería para ambas. Lo que pasa es que ambas tienen el mismo procedimiento de, entiendo, y almacenamiento. La diferencia es lo que se hace luego con las mismas. ¿No? Y el inciso 3 es igual, es decir, se debe poner en conocimiento del investigado los registros de comunicación. La diferencia es cuál es los estados de esa medida. A ver, en un registro histórico, señorita abogada, en un registro histórico, la empresa, claro, lo llama el señor fiscal para poder extraer los datos de esta empresa, de un abonado, para que hagan un acta de esa extracción de datos. De datos de comunicación. Así es. Sí, en efecto. ¿Y dónde está regulado ese procedimiento que la empresa telefónica o de telecomunicaciones tiene que llamar a un representante del Ministerio Público, aperturar un acta y recién extraer la información que se le está solicitando? Esto está en el protocolo, doctor, en la parte B, que regula el procedimiento de comunicaciones históricas. Okay, señorita fiscal, a ver si nos puede un poquito dar a conocer cómo son los procedimientos en una intervención telefónica histórica, con registros históricos y una intervención telefónica en tiempo real. Sí, señor juez superior. Claro, hay diferencia, ¿no? En el caso de la interceptación en tiempo real, ¿no? Se decreta con la resolución judicial autoritativa, ¿no? Se oficia a la empresa de telefonía, quien inmediatamente, pues, tiene la obligación de, coordinadamente con el fiscal, ¿no? Dar todas las facilidades para que se pueda producir, ¿no? La afectación al número telefónico que se está interviniendo. En el marco de esto, ¿no? Se asigna un fiscal recolector, ¿no? Quien conjuntamente también con personal de la policía procederá, pues, a suscribir las actas de recolección y comunicaciones, ¿no? Del contenido de esta interceptación telefónica en tiempo real. En el caso del registro de comunicaciones históricas tiene un tratamiento diferente, porque lo que se hace es el fiscal obtiene la medida autoritativa de parte del juez, se oficia a la empresa a todas las empresas del sistema de telecomunicaciones a nivel nacional, y estas lo que hacen es enviar, remitirnos el reporte, ¿no? Sean en cuadros Excel, ¿no? En el cual nos hacen sin que el personal fiscal tenga que apersonarse a instalaciones de estas empresas de telecomunicaciones. La empresa recepciona la resolución judicial e inmediatamente en el plazo que ha establecido el juez, le remite la información a la fiscalía, ¿no? Con estos reportes. En estos reportes se indica la titularidad del abonado, ¿no? Del afectado con la medida, los reportes del tráfico de llamadas, con los datos, pues, de la duración de la llamada, los interlocutores, los números de abonados en el cual se sostienen estas comunicaciones, y todo este reporte en Excel se nos remite a la fiscalía. La fiscalía recepciona esa información,
suscribe un acta, ¿no? Para asegurar y lacrar esta información proveniente de la empresa de telefonía, se le asigna un código hash e inmediatamente se inserta pues al cuaderno de esta medida. Ese es el tratamiento, hay un tratamiento diferente, definitivamente no es el mismo. Bien, muchas gracias. De mi parte no tengo más preguntas, señor presidente. Bien, la doctora Magallanes, ¿alguna pregunta? Ninguno, señor presidente, gracias. Bien. A ver, Mendoza Díaz está conectado. ¿Quiere dirigirse al tribunal, señor? Buenos días, doctor. Con todas las personas. Yo comprendo poco estas cosas, me disculpa usted. No hay problema, no hay problema. Eso es facultativo. Bueno, entonces, ya le dimos la oportunidad. Con esto damos por cerrado el debate. El colegiado pasa a deliberar y tomar la decisión, la misma que va a ser puesta en conocimiento de las partes en el término que establece la ley. Bien, buen día con todos. Buenos días. Buenos días, Buenos días señora con consejera. todos.